Bueno, mientras Mateo se sitúa, aprovecho para volver a darle las gracias a Fernando Cordero. Yo creo que ha sido maravillosa la charla y cómo ha compartido toda la información, una parte pequeña de todo lo que él sabe, pero muy ilustrativo, muy importante. Gracias. Y aprovecho para presentar a Mateo Mate. Muchos de vosotros le conoceréis. Es un artista español absolutamente fundamental. Es un artista que además siempre ocupa una posición de observador que cuestiona aquello que ve y cómo lo ve y qué implica lo que ve, por lo que consideramos que invitarle a estas jornadas será especialmente interesante, ya que ayer contamos con la presencia de un artista que habla desde el término del artista como productor, como se reconoce en ese papel, pero hoy hablamos también con un artista que no solo es productor, que también, sino también observador y que se cuestiona toda la terminología que hemos estado manejando aquí desde un punto de vista contemporáneo, conceptual, que creo que es muy importante que se incorpore pues, a unas jornadas en las que estamos discutiendo qué es lo que estamos haciendo, empezando desde la terminología, al contexto, a la producción, al reconocimiento, ¿no? Mateo nos va a aportar la charla Somos lo que vemos, que es una toma de posición de partida muy importante, y como brevísimo resumen de la labor de Mateo, del reconocimiento de Mateo, contar dos cosas. Primero, que al día 16 de mayo inaugura una exposición que permitirá que aquellos que no conozcáis de primera mano su trabajo podáis verlo en la Galería Freijo, ¿no? El 16 de mayo. Y contar también que él ha participado en exposiciones por todo el mundo. Hablar de algunos lugares pues sería hablar del Reina Sofía, hablar del PS1 del MoMA, hablar del Jeu de Pen de París, hablar del Centro de Arte 2 de Mayo, Santiago de Chile, Trento, el Thyssen-Bornemisza, el Bozar de Bruselas, entre muchos otros sitios, ¿no? Además, su obra forma parte de colecciones muy, muy importantes, como el Musac, el Cap de Burgos, Artium. Yo creo que una vez más hablamos de un artista que está presente en todas las colecciones y en muchas más que debería estar todavía. Bueno, Mateo, te dejo, no me quiero extender más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme. Como artista, bueno, lo que tengo que decir es que un artista es alguien, pues, como un escritor, como un cineasta, o músico, es decir, considero el arte en general, es alguien que intenta reflejar su tiempo y que intenta, por decirlo de alguna forma, opinar sobre su tiempo de una manera o de otra, ¿no? Un artista visual, digamos que posee el poder de analizar la herencia iconográfica de su tiempo, la pasada y la actual, y conformar ese imaginario y pasárselo a los demás, traducir el mundo, etcétera, ¿no? Es alguien, o yo me creo que es esa mi labor, ¿no?, que intentamos como personalidad hacernos un hueco en la mente de los demás, que es lo que hace cualquier artista. Antes hemos comentado, o estabais comentando, a lo largo, me imagino, de todas las jornadas, cómo la gráfica evidentemente es fundamental para la distribución de esas imágenes, esa interpretación del mundo del siglo XX para distribuir esos estilos, esas nuevas formas de mirar, ¿no? Y cómo los artistas nos adaptamos a todos los medios de expresión, sinceramente. Es decir, ya no solo la gráfica, sino los nuevos medios de expresión. Yo soy un artista que utilizo objetos, vídeos. Si alguien me pregunta a qué me dedico como artista, si soy pintor y tal, porque lo primero que te preguntan siempre es si eres pintor, si eres tal, pues yo suelo decir que soy videocarpintero. Es decir, ¿por qué? Porque realmente utilizo casi todos los medios que tengo a mi alcance para expresarme. Y creo que casi todos los artistas, y el futuro es eso. Hablábamos de que el siglo XX fue el siglo de la gráfica, de la expansión de tal. Ha habido varias revoluciones de distribución de conocimiento, ¿no? La imprenta, la televisión, la gráfica forma parte casi de ese mundo de la imprenta, ¿no?, de distribuir la imagen y el conocimiento
físicamente de una forma. Y el siglo XXI va a ser el siglo de lo digital, sin duda, ¿no? Hasta tal extremo, bueno, estoy presentando un poco mi punto de vista, ¿no? He traído un textito de Marshall McLuhan porque me parece un personaje importante. Cuando apareció la televisión, ese miedo que tenía todo el mundo y todos los artistas a que el libro se perdiera o que hubiera otra forma que venía arrasando esa forma de distribución, que el cine se iba a perder, que tal. Y sin embargo, Marshall McLuhan lo que mostró con sus textos es el título de esta ponencia que estoy haciendo, ¿no? Que es Somos lo que vemos, es decir, es cómo nos conforman los medios a los lenguajes. Voy a seguir por varias patas en la charla, ¿no? Cuando hablo de que el siglo XXI va a ser un siglo digital, lo que quiero comentar es que hasta la forma de distribuir las imágenes está condicionando los estilos artísticos e incluso el mercado que hablábamos antes. Cuando hablamos de esos grandes precios de grandes artistas y demás, no son solo los grandes artistas del mercado a los que aspiran a comprar esos supuestos grandes coleccionistas, que lo que pretenden en el fondo es una validación para mostrar que tienen esas grandes obras. Lo que es muy importante es que esas supuestas grandes obras, y digo supuestas, son fácilmente reproducibles, son objetos de deseo. Y son objetos de deseo porque son muy fácilmente reproducibles en revistas y distribuidas digitalmente por todo el mundo. Si no, no tiene sentido que esos grandes coleccionistas compren esas obras y muestren que las tienen. Otra cosa que quiero comentar es que lo digital ha cambiado la forma de percibir el arte. Yo soy un artista que trabaja, voy a aprovechar la segunda parte en mostraros ediciones y por qué las hago, ¿no? Y son objetos, impresiones de todo tipo y demás, pero la forma como artista, de lo que me he dado cuenta es que de la forma de consumir y de transmitir el conocimiento de mis obras, sean físicas, sean esculturas, sean vídeos, sea lo que sea, no es ese formato. Realmente todo el mundo conoce mis obras, como las de otros artistas, a través de su reproductividad en imágenes. Y es ahí donde quiero incidir. Es decir, eso condiciona el tipo de obras que se distribuyen y que se muestran tanto en museos, en galerías y demás, ¿no? De tal manera que solo comentar que en un minuto en Instagram se están subiendo más imágenes que todas las imágenes que creó la humanidad casi hasta los años 80, en un solo minuto. Con lo cual es evidente que la nueva forma de distribución de imágenes va a ser otra. Y está condicionando hasta mis trabajos como instalador, como artista gráfico o como forma de mirar el mundo, ¿no? Otro comentario con respecto a esta forma de distribución del conocimiento y de las imágenes es que a mis exposiciones pueden ir 1000 personas, 2000, a la de Canon que hice en Alcalá 31, pues dicen que fue un récord de visitas, que muchísimas gracias a los madrileños por haber ido, a muchos. Pero la realidad es que donde más se ve y donde se distribuye el conocimiento de esa exposición es en Internet. O sea, es una desgracia para mí, pero es así. El conocimiento que tenemos de todas las obras, incluso aquí mismo, lo que estamos mostrando es digital, son PDFs digitales. La obra gráfica dio a conocer y distribuyó en un momento dado la obra y los estilos de muchos artistas que siguen teniendo sentido, como sigue teniendo sentido los objetos. La pintura no muere porque es una forma de expresión muy directa y demás, pero lo conocemos luego a través del formato digital, que no existía antes esa distribución tan masiva de imágenes, ¿no? Evidentemente es bueno y malo. Es decir, tengo que parafrasear a Borges cuando hablaba de que, más o menos la frase podría ser así, ¿no? Habla de la cópula y de los espejos como son inventos abominables porque reproducen a los hombres, ¿no? También tenía una versión que decía la imprenta es un invento abominable porque reproduce textos innecesarios hasta la saciedad. Es decir, podríamos decir que la gráfica es un invento abominable porque también reproduce imágenes innecesarias hasta la saciedad. Dentro de ellas están las buenas obras gráficas y tal. ¿Y qué hacemos con Internet? ¿Qué hacemos con Google? ¿Qué hacemos con las imágenes
el mar de imágenes en el que estamos inmersos, casi todas ellas, es decir, el 99,999999% innecesarias, ¿no? Internet es un invento abominable porque distribuye imágenes innecesarias, textos innecesarios y música innecesaria hasta la infinitud, hasta la saciedad, ¿no? Pero con esto tenemos que vivir, cómo podemos elegir eso. Otro de los fenómenos dentro de esa distribución masiva de imágenes, de reproducción infinita de imágenes, es la multiplicación de la misma imagen y cómo eso está también homogeneizando la mirada. Se supone que los artistas aportamos una mirada supuestamente única, personal, o una interpretación del mundo que nos rodea de una manera X, ¿no? El caso es que se está dando, lo digo desde el punto de vista de creador artístico o de creador de imágenes o de interpretación, y que creo o intento conocer la génesis o toda la etimología o cómo se van heredando las imágenes y se van desarrollando de unos artistas a otros. Se está dando una homogeneización generada por el propio fenómeno Google, que consiste en que casi todos los artistas de todo el planeta tenemos acceso a la misma información. Y también que los comisarios, instituciones, curator y demás necesitan un tipo de imágenes, y muchos artistas, se da el fenómeno de un arte que yo defino el arte internacional, que es muchos artistas cogen un poquito de aquí y de allá, parece que están dando un producto contemporáneo, tenemos las salas y las instituciones llenas de ese producto y, sin embargo, no hay ese artista detrás, es sencillamente un kit de imágenes cogido por ahí, hecho un mix y vendido como producto, ¿no? Es una homogeneización de la mirada a la que nos están acostumbrando. Y bueno, estoy, como digo, abriendo varias patas, por eso hablaba antes de cómo el coleccionista busca comprar ese objeto de deseo que piensa que es arte, porque todo el mundo lo desea, pero es el más fácilmente reproducible, es el que más fácilmente se distribuye en redes sociales y en revistas, y es el que, estoy hablando evidentemente de Damien Hirst, Jeff Koons, este supuesto arte fácil de entender, comprensible por todas las capas sociales, y es lo que valida para que un rico ruso, árabe, coreano y europeos, ¿por qué no?, admitan que eso es el máximo objeto de deseo y llegan a unos precios absurdos, ¿no? Eso no es un medio de conocimiento. Evidentemente, los miles de artistas que hay trabajando, como hablábamos antes, trabajan a pequeña escala, trabajan con otro tipo de imágenes, es ahí, ¿no? La institución también está condicionando mucho con el formato de exposiciones y de, vamos a decir, hay una especie de academia en la mirada de cómo nos muestran también esa creación y esas imágenes. No os lo estoy poniendo fácil a la hora de interpretar el momento actual, ¿no?, en el que hay tantos impulsos a la hora de interpretar cómo será y quién representará mejor, qué artistas quedarán y cuáles serán esas imágenes y qué medios de expresión serán los que definan nuestra época. En un mundo en el que, ya digo, los agentes condicionan tanto lo que se está ofreciendo como producto tanto cultural como es las imágenes que están definiendo el mundo en cada momento, ¿no? Quería hacer hincapié en un par de textitos de Marshall McLuhan porque son eternamente vigentes. Cuando apareció la televisión se dio cuenta de que era un medio brutal, con un poder impresionante, precisamente por esa distribución y esa manera de entrar en todos los hogares, de mostrar, ya sea cine, ya sea programas, ya sea entrevistas. Se pensó en su día que eso iba a sustituir o iba a acabar con el libro o incluso con el cine, ¿no? Se ha visto luego que no, que los medios de expresión siguen su curso, pero, por decirlo de alguna forma, el pensamiento de Marshall McLuhan se definía en dos ideas, ¿no? Una es somos lo que vemos, es decir, la iconografía nos atraviesa, nos conforma
y nos normaliza. Gran parte de mi trabajo, no sé si conocéis ediciones o trabajos míos, series de trabajos, analizo cómo esa herencia iconográfica nos transmite valores, nos transmite una moral, nos transmite una forma de vida, cómo el poder, no hablo de un gobierno, el poder en general, ya sea económico, es ese leviatán conjunto entre el dinero, la producción, las empresas, tal, conforma esas imágenes para que nos sintamos cómodos y nos normalicen. Mi trabajo ha sido tradicionalmente desenmascarar esos códigos y usarlos, mostrarlos y cambiarlos, ¿no? Por eso digo que somos lo que vemos. Es decir, una época se refleja en sus imágenes y nosotros mismos nos identificamos con ellas, ¿no? Y luego, otra pata del pensamiento de Marshall McLuhan es formamos nuestras herramientas y luego estas nos conforman. Quiere decir, cuando existen o se crean nuevas formas de reproducción de imágenes, los artistas adaptan sus lenguajes a esas formas de distribución de esas imágenes. Cuando hablábamos antes de las formas de editar, la serigrafía tiene un lenguaje, dentro de la propia edición, el aguafuerte tiene un lenguaje, el fotograbado tiene otro lenguaje y no todos los artistas se adaptan con facilidad a cada uno de ellos. Pero en general los artistas nos adaptamos a casi todo medio de expresión, ¿no? Muchos de aquí vais a ser conservadores o estáis hablando de un tema de objetos físicos normalmente impresos o de imágenes. Yo soy un artista que trabaja con imágenes, pero también trabajo con objetos. Con lo que os vais a encontrar en un futuro es que los artistas trabajamos con casi todo. Os vais a enfadar muchísimo con nosotros cuando veáis que no vais a saber cómo demonios conservar o interpretar o guardar la mayoría de las obras de arte que hacemos. Yo empecé trabajando en una galería que tenía un artista, que sí, es un artista estupendo, un japonés que ha afincado en España, Mitsuo Miura, la galería Jingo, que exponía artistas, exposiciones normales, pero a la vez era una galería de ediciones. Mitsuo tenía la facilidad o la capacidad como artista de analizar muy bien la obra de sus contemporáneos y saber cómo se adaptaban el lenguaje de cada artista a un medio de expresión. Y les proponía o nos proponía, aquí los editores es donde deberían de firmar las obras, decís que deberían de firmarlas y es donde deberían de firmarlas, porque son los que analizan muy bien los lenguajes de los artistas y nos orientan hacia una forma de adaptar a un nuevo medio, porque para nosotros no es, digamos, el medio natural, una gráfica o unos objetos o demás, y es ahí donde esos mediadores conocen los lenguajes y nos adaptan y nos ayudan como de la mano hacia una nueva forma de expresión, ¿no? Y bueno, en esta galería yo me esforcé en cada serie de trabajos que presentaba en hacer una edición que no siempre y casi nunca fue un objeto gráfico. Eran objetos. Yo trabajo con objetos. En la actualidad, yo opino que un creador... Yo estudié pintura, estudié dibujo. Y la verdad es que lo he vuelto a hacer ahora, con los años, por un lenguaje que he buscado y que estaba analizando. Pero cuando acabé la facultad, de lo que sí me di cuenta es que una sociedad como la contemporánea aporta tantísimas posibilidades, tantísimas formas de expresión ahí. También se ha democratizado todos los medios de producción, de tal manera que hasta cualquier chaval de una facultad tiene un superordenador, un ordenador que sería de la NASA. En los años 70 lo tenemos aquí, o sea, no, de la NASA, este es 500 veces más potente que tal. Está abierto al mundo, tiene posibilidades de hacer infinitas cosas. En una sociedad como la contemporánea, tenemos una red de industrias alrededor de cada ciudad que es impresionante para generar objetos, para generar imágenes, para generar cosas. Desde Duchamp
Y desde Picasso, desde las vanguardias, vimos que no solo las imágenes gráficas están cargadas de un potencial iconográfico. Con el diseño ya nos dimos cuenta, bueno, y con la herencia iconográfica de todas las épocas, que los objetos, cualquier cosa que nos rodea es un medio de expresión. Os tenéis que acostumbrar a ello para asumir que van a entrar en masa en los museos, en los centros, y va a haber que conservar todo tipo de chatarra. Que bueno. A la hora de analizar yo los medios de expresión con los que me he ido encontrando, veréis, os voy a mostrar una serie de ediciones para que veáis que cada objeto, cada medio de expresión conforma la obra en sí, el sentido de la obra. Pero conforma el sentido de la obra hasta tal punto que conforma la tirada, la distribución, conforma todo. Por eso mencionaba a Marshall McLuhan con el hecho de que la propia herramienta conforma lo que estamos contando, ¿no? Vale. Bueno, evidentemente, mencionando eso de que formamos nuestras herramientas y luego estas nos conforman, es como si la bicicleta o el coche fueran una extensión de las piernas humanas y las nuevas herramientas que hemos ido haciendo pues son una extensión de nuestro sistema nervioso, sería el ordenador y lo digital, ¿no? La forma de comunicarnos con el resto de los humanos. De tal manera que ahora, sinceramente, yo ya no pido que me editen catálogos ni tal en las exposiciones. Son muy importantes los catálogos como el compendio razonado de una serie o de una obra, pero yo pido que me lo den en PDF. Es decir, que eso ya me da lo mismo que sea físico. Sigo con mi teoría de que la forma de distribución de las imágenes, hasta de las instalaciones, de las esculturas, es digital y son imágenes. Yo tengo en mi web, es una forma de comunicar no solo mi obra, sino yo recurro a ella como el banco de datos para mí mismo. Es decir, si yo tengo que daros un currículum, me lo descargo de mi web. No penséis que lo tengo en otro sitio. Si yo tengo que enseñaros imágenes o fotos o tal, ya está todo digitalizado ahí en un servidor. Cuando se edita un catálogo de una exposición, pongo el caso de Canon, se editan 500 ejemplares, ¿sabes? A mí me dan 20. En mi control de descargas mensual de archivos que tengo en mi web, tengo unas 2.000 visitas mensuales en la que constantemente se están descargando en China, en Corea. No voy a hablar aquí del tema del plagio, el plagio como edición también, pero bueno, porque eso es otro tema, ¿no? Pero como de todo el mundo se descargan cada mes 500 ejemplares entre todos los catálogos que tengo ahí colgados. Es decir, como 20 veces más de los que se han editado y en un solo mes. Es decir, que no tiene sentido enviar un catálogo ahora a otra parte del mundo. Está ahí colgado, está razonado, está por páginas. El texto conforma muy bien toda la obra. No deja de ser una visión en un compendio, ¿no? No es la anarquía de Internet en la que tú analizas a un artista y no sabes por dónde empezar. Hay una interpretación. Pero con eso quiero decir que la distribución ya es digital. Todos conocemos las obras de grandes artistas y no las hemos visto nunca realmente en directo. Las hemos visto reproducidas. Y por eso os comentaba que esa reproducción está condicionando la mirada y está condicionando el tipo de arte. El tipo de arte, sobre todo en el mercado. Lo más fácilmente reproducible es lo más fácil, lo más deseable y es lo que más se vende. No nos engañemos, ¿no? Por supuesto, hay muchísimos niveles de conocimiento. Cuando un coleccionista, un artista, además, empieza a conocer las formas de expresión, pues va siendo más específico y va analizando otros niveles. Pero realmente el gran consumo de imágenes es el más fácil y es el de Internet, ¿no? Otra de las cosas en la que quería incidir es en que el siglo XX
Y el siglo XXI es el siglo de la gran producción de objetos, no solo de imágenes. Con lo cual, yo como artista utilizo esos objetos como medio de expresión. Como artista siempre me pongo el ejemplo de que yo lo que hago es heredar una iconografía a la que todos en teoría tenemos accesos. Esa iconografía tiene una inercia, una energía, un recorrido, y yo como artista soy como Nadal, como un tenista. Realmente cojo esa iconografía y con una especie de golpe o una reinterpretación coge otro sentido, otra dirección y otra potencia, ¿no? Digamos que heredamos una iconografía, la interpretamos, la mostramos a los demás y las pasamos a las siguientes generaciones, ¿no? Y ahora, para mostraros un poco la versión, vamos a decir, edición de mi trabajo, he traído una selección de las ediciones que he hecho a lo largo de los años para que veáis que no hay nada por donde agarrar los formatos, los medios de expresión y demás, ¿no? Vale. Esto realmente es una impresión, una fotografía digital. Es un mapa de mi cama, como podéis ver. Personalmente, gran parte de mi trabajo lo que he hecho ha sido trabajar en lo doméstico, como una reacción a esos grandes medios, a esas grandes exposiciones. Cuando empecé había unos medios impresionantes, había tal, y las cosas tampoco me decían mucho más que cosas menudas y pequeñas, ¿no? Pues yo empecé trabajando sin salir de mi habitación, sin salir de mi casa. He analizado cómo la sociedad se refleja en lo doméstico, como muestra de un grupúsculo, como pueda ser una familia, se refleja constantemente en lo social, y es lo que he hecho. He hecho mapas de mi casa, viajes por mi casa. He analizado en una serie, ahora sigo, ¿no? Que titulo Nacionalismo Doméstico, cómo ese egoísmo extremo acaba en uno mismo. En una casa hay zonas de influencia, zonas de conflicto, hay contratos, hay todo lo que a nivel social, vamos a decir, tenemos que padecer, porque somos tal, a nivel un grupúsculo pequeñito como una familia, existe lo mismo. Y además refleja exactamente la sociedad tal y como es a nivel macro, ¿no? Es muy, vamos a decir, Foucaultiano el hecho de coger una muestra para analizar el conjunto. Pues bueno, aquí veis un mapa de mi cama hecho unos meses después de mi primer divorcio. Entonces, he usado evidentemente el arte como un medio de autoconocimiento, pues como un coleccionista y como un galerista o un editor. En el fondo es una forma de conocer el mundo, pero de conocerte a ti mismo también, ¿no? Y de posicionarte frente al mundo. Es una edición, ya digo, fotográfica, pero hay una edición impresa en imprenta, porque me fascinaban los mapitas del Instituto Cartográfico para ir a la sierra, para conocer los caminos, tal, ¿no? Hay una versión, no sé si está aquí, no he hecho la foto, hay una versión en la que he hecho un mapa de la cama. Me he casado 2 veces, pues he tenido que hacer 2 mapas nuevos, o sea, 2 mapas nuevos para conocer ese cuerpo, como metáfora de conocimiento de esa nueva situación, ¿no? Evidentemente son ediciones, ¿por qué? Porque es una obra que el propio concepto pide una serie de ejemplares, ¿no? No es un gesto, no es una pintura, no es un objeto único. Casi de la misma serie, indicando esa situación de estar perdido en la que me encontraba en mi habitación, era analizar cómo ese despertador a la vez no me indicaba ni hora ni dirección. Es decir, cambié cambié lo que es el uso horario, lo que es los números del reloj, ¿no? Lo que es, hicimos una impresión X, porque me parece que son 10 ejemplares los de este reloj despertador, y lo que hice fue modificar el reloj, quitarle las manecillas del minutero y de la hora y alargar el del segundero, de tal forma que el reloj está funcionando, pero no te indica ni el tiempo ni la dirección.
Es decir, es un híbrido entre una brújula y tal, muy indicado para cuando uno habita ese paisaje que habéis visto antes, en el que no sabes ni a dónde vas ni dónde estás. Como edición es un objeto físico que se supone que va a aguantar, solo se le acaban las pilas y hay que cambiarlo. Si en su día el mecanismo se estropea, pues se cambia, se compra otro chino, no pasa nada. Es decir, lo importante de este objeto no es su conformación realmente, ¿no? Sino es la edición, o sea, por decirlo de alguna forma, su significado. Podría ser otro despertador, no es importante. Como reloj de pared dentro de esa serie de nacionalismo doméstico, viendo la situación de nuestro país en los últimos, bueno, siempre, ¿no? Un país no se sabe dónde va una sociedad, pero nos parece que la española no conseguimos nunca ordenarnos ni ponernos de acuerdo dónde estamos, y reflejaba para mí muy bien el tiempo y la dirección en la que iba nuestra sociedad, ¿no? Está constantemente oscilando de un lado a otro, cosa que tampoco me parece mal. Son momentos de libertad creativa estupenda, ¿no? En Ginkgo hice varias exposiciones, luego me he acostumbrado a hacer estas ediciones. Hice una exposición en la que los cuadros estaban rotos, había un disco roto, la pieza central era un disco de Mussorgsky, cuadros de una exposición roto, que estaba sonando en un tocadiscos. Claro, no era digital, era una edición de, me parece que eran 20 discos rotos, con 20 partituras rotas, y estaba el tocadiscos sonando. No sé si está aquí. Ahora igual nos la encontramos, ¿eh? No. Y evidentemente lo que estaba sonando eran pedazos de melodía de la música que estaba impresa en el disco, de tal forma que lo que escuchábamos era un batiburrillo de lo que es una pieza clásica, pero era irreconocible totalmente, y el roto, como en este objeto, primaba sobre la melodía del objeto, ¿no? Os estoy enseñando todo tipo de piezas que, si no veis las referencias, vamos a decir, de las grandes instalaciones o de las grandes obras, igual no tienen tanto sentido. Pero bueno, dentro de las patas del análisis de la serie Nacionalismo Doméstico, hay toda una serie de trabajos en las que relaciono la comida y la guerra, en la que tengo vídeos hechos con anuncios, con películas, con trocitos de tal, y una de las patas de esa subserie que relaciona la comida y la guerra, que son actos humanos muy similares, aunque parezca que no, porque son actos en los que matamos a otros para conseguir su energía, básicamente, y para eso se hace la guerra, y para eso se mata un conejo, es decir, para comérnoslo. El caso es que son actos humanos que tienen muchas cosas en común, ritos muy similares, herramientas muy similares, curiosamente, y hay hasta un lenguaje que tiene que ver. Hay toda una serie de frases en casi todos los idiomas que relacionan esa comida y esa guerra. Entonces, esto es una edición de X ejemplares de esas expresiones que relacionan pues carne de cañón, hacer picadillo. No he traído la lista, pero vamos, hay como 20, 30 expresiones en inglés, en francés, en español, que tienen muchísimo que ver y que relacionan curiosamente ese acto de tratar los animales a como vas a tratar al enemigo como tratas a los animales para la cocina, ¿no? Vale, hay toda otra serie en la que, bueno, analizo las relaciones de poder. Hay una instalación que hice hace poco en el Thyssen en la que aprovechaba todos los mecanismos de vigilancia y control para reflejar cómo en un museo se reproducen los mismos esquemas de control que a nivel social, ¿no? Como con esas barreras de acceso que hay en los aeropuertos o que hay en todos los museos, dibujé unas fronteras, cómo las cámaras de seguridad de cada sala del museo actúan de satélite y cómo los vigilantes actúan de policía o ejército para controlar el deambular y para evidenciar que un museo lo que te muestra también es una forma de mirar de una sociedad, un control, una época, etcétera, ¿no? Había unas piececitas que asociaban y que hice como ediciones más grandes, más pequeñas, hablando de este concepto, y en este caso pedí la colaboración para que veáis que mi concepto de edición, la verdad es que soy un liante.
en el sentido de que trato con empresas para modificar los propios objetos. Es decir, me parece que los objetos comunican. Hasta un juguete no solo te enseña a jugar, te enseña lo que va a ser la sociedad, y tú puedes analizar una sociedad en el departamento de juguetes del Corte Inglés. Es decir, y así en cada país, ¿no? En cada sociedad tú analizas los juguetes y ves cómo se reflejan y cómo va a ser y cómo es esa sociedad. En este caso, Popular de Juguetes me ayudó a hacer unas piezas grandes, pero les pedí por favor que me editaran una edición, mira, de 46 castillitos, en total fueron 50. El famoso castillo Exin con el que jugábamos en mi época de pequeñitos, que reflejaba muy bien también ese sentido de la España imperial, con esos castillos como fuente de poder, ¿no? Como en este caso pedí por favor que me editaran 45 castillitos les di los planos, las piezas, elegimos, y el kit llevaba una camarita de seguridad que controlaba la entrada para tu fortaleza. Es decir, reflejo de los tiempos que vivimos en los que las casas se convirtieron en búnkers. No hay más que ver cómo cambió a partir de los 90 la arquitectura y de repente parece que hay guardias en todos lados, ¿no? Los coches parecen naves del Imperio de Star Wars. Es decir, los pobres niños que van en los asientos de atrás ya no pueden ver el paisaje porque las ventanillas están aquí. O sea, pobres niños que van a tener que ver el mundo a través de pantallas. O sea, es una cosa muy peculiar, ¿no? Como la imagen la genealogía de la imagen quiere decir cosas y todos los objetos nos están transmitiendo todo este sentir o esta forma de vida, ¿no? A la que en teoría parece que aspiramos, ¿no? Pues este castillito lo podías conectar en la entrada de imagen de tu televisor y controlabas la entrada a tu fortaleza como si fueras tú tu propio guardia jurado, ¿no? No es propiamente una edición porque todas las obras son diferentes. Es desde el 1999, pone 2013 porque será este ejemplar, pero tengo toda una serie de libros transformados. Hablabais del libro del artista. Los libros tienen un apartado especial casi en los trabajos de casi todos los artistas, es decir, hay una relación con el libro muy directa. Los libros son un mundo aparte porque cada uno refleja una forma de mirar diferente. Al igual que los objetos, cada libro tiene una potencia, una inercia, un devenir, ¿no? Pongo este caso de una edición de 6 ejemplares de un libro transformado en arma. Evidentemente busqué una novela negra de detectives con muchos tiros, mucha muerte y demás, ¿no? Hablando de cómo esta literatura o el texto es un arma también. Tengo una serie de trabajos en las que reinterpreto y establezco un contraste entre una nueva forma de representar una realidad contra una forma, vamos a decir, tradicional, en las que he recortado láminas de obras clásicas y he hecho un barco con una batalla naval o un pájaro con una cacería de pájaros, etcétera. No deja de ser obra gráfica. Solo que parasitando otra obra anterior he generado una diferente, ¿no? Pongo estos ejemplos. Hay piezas más grandes y tal, pero en concreto estas son ediciones, ¿vale? De series que están representadas de otra manera. Es una edición también que corresponde a una serie de trabajos y sencillamente la pieza te viene con un libro en blanco en la que tú tienes que sembrar unas plantas. Tú humedeces el libro, lo llenas de semillas y al cabo de unas semanas el libro se ha convertido en esto. Evidentemente, si el cliente que me ha comprado la obra hace esto, vais a tener un problema de conservación importante porque os vais a encontrar con un trigal seco, ¿sabes? Pero bueno. O sea, veréis que hay sentido del humor también en la forma de interpretar las propias obras, ¿no? Esta es una edición de la que hablaba antes, es de esa serie de trabajos
de esa serie que todo estaba roto y recompuesto, como si el arte se hubiera esfumado de los cuadros, las vasijas no pudieran contener ya nunca más ni cumplir su función, y evidentemente un disco roto, la melodía desaparece y lo que aparece es el ritmo de la rotura, por decirlo de alguna forma, un ritmo repetitivo que además la aguja salta y baila y es aleatorio, ¿no? Es una edición también de 25 ejemplares en la que el coleccionista se lleva una partitura rota y un disco roto al que le corresponde, ¿no? O estos libros intervenidos. Este es un libro que ni siquiera llegué a abrir y que intenté llegar al final a base de taladrarlo, ¿no? O este libro intervenido, por eso digo que los libros son un medio muy habitual, creo que en muchos artistas, porque cada libro es un mundo. He usado muchos catálogos de arte, en este caso esas montañas, esa forma de analizar la montaña de una forma topográfica que tiene, vamos a decir, que se expande a lo largo del 19 para conocer el planeta, una forma de conocimiento diferente a la antigua, en la que se pintaba el paisaje y se accedía a él a través de esa visión casi bíblica, ¿no? de origen del hombre, de paisaje bucólico y demás. Ese Edén se transforma en una herramienta, en una utilidad o un paisaje a explotar, un territorio a explotar, sencillamente con este cambio de representación. La forma de representar refleja claramente la utilidad que se le está dando al propio objeto. Hay una edición a la que tengo mucho cariño también, es una edición, esta es del 2013, porque cuando conseguí comprar 10 ejemplares de catálogos del Museo del Prado, fue en el 2013, aunque tengo esta pieza hecha en 1990 y algo, en la que he reinterpretado varias obras del Museo del Prado haciendo esto. La edición son 6 ejemplares, pone aquí. Bueno, pues deben de ser 6 ejemplares del Museo del Prado, intervenidos, todos intervenidos de la misma manera, es decir, es una edición de tal forma que hay un bodegón. Cuando te encuentras ese bodegón, está hecho esta pajarita. Cuando te encuentras ese otro bodegón con papiroflexia, está doblado de la misma hoja, con la misma hoja, esta pieza. Esta interpretación de ese paisaje de Carlos de Aes, que es una visión casi idílica, ¿no? De vuelta a la naturaleza, de admiración, de tal. Esa otra visión utilitarista de esas curvas de nivel, ¿no? de conquista, o esta tormenta con la que he hecho un barco, ¿no? De la serie Canon también son ediciones las esculturas, y tradicionalmente lo eran. Si los talleres grecorromanos siguieran existiendo en el Mediterráneo, como existían, es decir, no había, al final no había, eran ediciones en las que se ha pensado y se ha buscado después al autor original de las obras, pero las copias se hacían sin pensar quién había sido el autor primigenio. Es decir, el cliente elegía la copia, se iban distribuyendo, se adaptaban más o menos los gustos y se mantuvo una. Yo lo que pretendí con Canon realmente es como seguir con esa inercia de los talleres, solo que reflejar el sentir contemporáneo de cómo serían estas figuras si las pidiéramos ahora. Pues una transexual, una con un cuerpo pues que se adapte más a lo que soy yo, ¿no? Más, y rellenando esos huecos, vamos a decir, de lo que faltaba o se adaptaba a la iconografía contemporánea. Ese canon y esas formas de reproducir, digo, que transmitían una moral, una normatividad y un control, un poder, he intentado desarticularlo con ellos, pero no dejan de ser también ediciones, son ediciones de 5. Que deberían de firmarlas el artista. Evidentemente la pieza es maravillosa por el original. Este Niño de la Espina es una pieza maravillosa en sí. Como niña es muy bonita porque digamos, el original está en esa edad en la que tampoco está definido el sexo, el cuerpo está todavía levemente por definir y la versión niña es creíble. Entonces, pero el mérito
es sencillamente haber visto esa posibilidad y haberlo adaptado, ¿no? Pero no deja de ser una edición, ¿no? Os pongo este caso claro de cómo un canon es una herramienta. En cada época hablábamos y comentaba Fernando cómo el muralismo mexicano influyó y fue quizá el primer arte hasta norteamericano, pero lo que no ha comentado es cómo fue cortado de raíz porque el muralismo era una forma de expresión que daba una impresión, bueno, no daba una impresión, era un arte supuestamente izquierdista. Y evidentemente el nuevo expresionismo abstracto podía transmitir los valores americanos neutramente y sin necesidad de esas figuras tan conflictivas como podían ser las figuras que transmitían en los murales, ¿no? Es decir, cómo las sociedades adaptan y fuerzan también un tipo de iconografía que les es ideal. En el caso de la iconografía clásica, casi todos los fascismos las han utilizado para mostrar esos valores de supremacía de su raza sobre todas las demás. Es una forma de justificar el uso del resto del planeta y del resto de las etnias a tu servicio. En este caso, para mí era un deber tener la posibilidad de cambiar esta figura porque el original lo usó Hitler para presentar los Juegos Olímpicos de Berlín, incluso en los documentales que filmó Lionel Riefenstahl, fue la portada de ellos. Es decir, el discóbolo para los nazis era el reflejo y el ejemplo claro de la supremacía de la raza aria. Como cambiando 15 gramos de escayola, con 15 gramos de escayola nada más, ese icono está destruido. Refleja cómo pensaríamos y cómo pensamos que ahora es un atleta. O sea, yo lo siento, no os veo a ninguno como icono de atleta y pienso en un hombre de raza negra, pues bueno, por unas circunstancias históricas, por lo que sea. Este sería el icono contemporáneo de un atleta, ¿no? Y ya digo que solo he tenido que modificar 15 gramos de escayola del icono. En escultura el color no pesa. ¿Sabes? Vale. Cómo un editor es capaz de analizar una serie de trabajos y transmitirlos y hacerlo distribuible de una forma gráfica. En este caso es Dan Benveniste con el que hablamos de hacer una edición, en principio no de esta obra, sino en general, pero vimos que el punto y el nexo común donde podíamos desarrollar un trabajo era este, ¿no? La visión de Dan, del editor, su experiencia, su conocimiento, no solo de toda la iconografía, cómo se ha distribuido las imágenes en ediciones impresas y de los conocimientos técnicos de cómo se reproducen, adaptó muy bien estas imágenes a cómo se reproducían antiguamente en fotograbado. Esto es una edición, van por separado las tres, pero es una edición en fotograbado a 4 tintas. Son muy sutiles, muy leves. El acabado es delicioso, es maravilloso y recuerda a cómo se reproducían estas piezas a principios del siglo XX. Uno de los objetivos míos de esta serie es que los cambios en las figuras y en este caso en la edición, en la imagen que tú tienes delante, son muy leves. Cuando te quieres dar cuenta de que hay un cambio o que ha habido un cambio, ya la imagen la tienes dentro y te ha apuñalado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ya te das cuenta de que el Apolino no es Apolino, es Apolina, pero para mí, cuando la dibujaba de joven a esta figura, siempre pensé que Apolino era una chica. Siempre quiso ser una chica. Ha tenido que esperar casi 2200 años el pobre a que otro artista la liberara y le cambiara de sexo. Y sencillamente ha sido quitándole un poquito de abajo y poniéndole dos. Pero su sentir ya estaba ahí, su figura ya estaba ahí, ¿no? Entonces, estos leves cambios, tanto en estas imágenes como en las esculturas, era muy importante que la reproducción fuera en esa reproducción a la que estamos acostumbrados, que fuera impecable, que tú vieras el clásico, el canon clásico, pero sin embargo no lo es. Es decir, ahí estaba la trampa de hacerlo impecablemente de una forma, vamos a decir, tradicional y cómo se reproducía
tradicionalmente, cómo se reproducían tradicionalmente estas imágenes, ¿no? ¿Vamos bien? 5 minutos. Yo no sabía que 1 hora duraba tan poco. Perdonad. De todas las series Nacionalismo Doméstico, os voy a pasar rápido. Hay muchas piezas, ¿no? En este caso son banderas, manteles o tal, pero voy a hacer hincapié también en otra iconografía que he reinterpretado, clásica, en la que esto es una edición impresa, no tengo aquí el número de ejemplares, pero los originales, digamos, también son una edición de 5 o 6 ejemplares. ¿Por qué? Yo lo que he pretendido con esta serie se titula Paisajes uniformados, y es decodificar y mostrar en general cómo el arte se pone al servicio también del poder y cómo la iconografía acaba siendo un arma. Trato de demostrar que el camuflaje, que es un arma, es un invento derivado del impresionismo. Los impresionistas descubrieron cómo el ojo humano percibe en un golpe de vista la naturaleza a base de manchas de luz y color, y tradujeron, digamos, todos los paisajes del planeta, los tradujeron en cuadros, en manchas de luz y color. Y otros artistas, esos códigos ya analizados, ese génesis, vamos a decir, de ese lenguaje, se lo dieron a los militares a finales de la Segunda Guerra Mundial. Se formaron departamentos de camuflaje en todos los ejércitos con artistas, que esos códigos estudiados por sus, vamos a decir, antecesores, todos los artistas del siglo XIX, los pusieron a disposición de los militares, y desde entonces se puede describir todas las texturas del planeta con un uniforme militar. Los Estados Unidos, evidentemente, ha sido la potencia colonial del siglo XX, pues tienen decenas de miles y describen todo el planeta con sus uniformes. Los artistas han colaborado gráficamente, es decir, ese poder oscuro de la gráfica. Y os voy a enseñar 2 piezas que no están hechas, pero que están patentadas, de la serie Nacionalismo Doméstico, que nos faltaban en nuestra iconografía nacional. Es como es posible que una paellera o una paella no tenga esta forma, no se pueda producir, o como una tortilla española por fin no acabe de encontrar. Estos son ediciones industriales no numeradas, pero no dejan de ser obras de arte porque transmiten una intención, un punto de vista. Pero no tiene sentido que esto sea numerado. Esto es un producto industrial, ¿vale? Y cuando se estropee, se tira y se compra otra. No pasa nada. Lo digo porque vengo aquí a vapulear, en cierto sentido, como, el concepto de edición, como también mencionaba antes, la herramienta y el medio es el mensaje. Cómo cada concepto se adapta a un medio de expresión, incluso a la tirada, incluso al propio concepto de el arte tiene que estar ahí y tiene que ser carísimo. Pues no. El diseño no deja de ser arte, y transmite su época, transmite la época, y es un lenguaje que transmite la época, y estos objetos yo creo que lo podrían ser, ¿no? Este cuchillero imantado de uso cotidiano en casa refleja muy bien nuestra sociedad y nuestro país en un solo golpe de vista, ¿no? Y es una edición ilimitada también. Te compras un cuchillero a la que pegas tus cuchillos en la cocina y no deja de ser obra de un artista, ¿vale? Y nada, pues ya os dejo en paz con esta pieza de Nacionalismo Doméstico. Muchas gracias.